Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos seguimos con los Evangelios en 40 días, día número 18. Y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 7 y 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Ven Espíritu Santo, guía nuestro entendimiento y toda esta lectura, quítanos la ceguera y la sordera espiritual para que podamos hacer eficaz esta palabra en nuestras vidas. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérsela lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a las tradiciones de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizan, profe- profetizo de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podía esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo, y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: también ustedes están cerrados. ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuras a la persona. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia.
y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera que se sacien los hijos primero, pero no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer, los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que había... se las acabo de leer. Ese sordo y le dijo: Éfeta, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos. ¿Verdad? Bueno, y esa es palabra de Dios. Con eso terminamos el capítulo número 7. Así es de que ahora vamos a empezar el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. En aquellos días se juntó otra vez muchísima gente y no tenía nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿de dónde podemos sacar en este lugar desierto el pan que necesitan? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7. Entonces mandó a la gente que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos para que los repartieran. Ellos se los sirvieron a la gente. Tenían también algunos pescaditos. Jesús pronunció la bendición y mandó que también los repartieran. Todos comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos. Eran unos 4,000 los que habían comido. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen?
¿No recuerdan cuando compartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron, 12. ¿Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántos cestos de sobras recogieron? Contestaron, 7. Entonces Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo, veo como árboles, pero deben de ser gentes porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndoles, ni siquiera entres en el pueblo. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías o algunos de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre había sufrido mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que se sacrifique su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podrá dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Y esta es palabra de Dios. Mi pregunta es, para que lo reflexionen en el diario. ¿Y ustedes quién dicen que es Jesús? Esta es pregunta número 1. La pregunta número 2 es, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús y renunciar a ti mismo y tomar tu cruz? Y si estás dispuesto, ¿cómo vas a renunciar a ti mismo y vas a tomar tu cruz? Estas son las preguntas. Bueno, ahora para que puedan contestar las preguntas, vamos a respirar juntos 3 veces. ¿Listos? Van a levantar sus manos con sus palmas abiertas de sus manos y
Van a imaginar a Jesús enfrente de ustedes y le van a decir, Jesús, ven, sáname con tu amor, así como sanaste a todas estas personas. Y Rúa, Espíritu Santo, llévate lo que no me deja que yo tome mi cruz. ¿Listos? Bueno, mis queridos hermanos, mañana los espero para hacer el día 19 de los 4 evangelios en 40 días. Y mañana vamos a hacer el capítulo 9 y 10. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Y no paren de rezar.